La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila es un espacio por y para la comunidad Lobos, con la conducción de Jessica Agüero y la producción del equipo editorial de La Gaceta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gaceta FM, soy Jessica Agüero y pues es un gusto que nos acompañes. En este episodio abordaremos un tema fundamental para la vida académica, currículum y el plan de estudios como mediadores de lo que se enseña en la universidad. Detrás de cada materia, cada contenido y cada competencia que desarrollamos como estudiantes universitarios, existe un conjunto de decisiones pedagógicas que dan forma a nuestra formación profesional. Comprender cómo se construye y cómo funciona el currículum nos permite reflexionar sobre qué se enseña, cómo se enseña y con qué propósito. Y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña una invitada de gran trayectoria académica. Ella es la doctora María Teresa Rivera Morales. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, catedrática, investigadora de la Facultad de Psicología de la UADC, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora estatal honorífica y cuenta con perfil PRODEP. O sea, no le sigo con el currículum de María Teresa porque es muy joven y con una gran experiencia. Pues gracias, María Teresa, por estar hoy en Gaceta FM. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para querer platicar sobre este tema tan importante. Bueno, empecemos. Para entrarnos en el tema, ¿qué tal si empezamos por definir qué es currículum y plan de estudios? ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencian? No es lo mismo. Fíjate que usualmente cuando no estamos dentro del argot de la educación o de la formación educativa, solemos confundirlo porque los dos elementos lo vemos como algo administrativo. El currículum nos va a decir cómo y qué queremos formar de las personas. En este sentido, es toda la filosofía de la educación y nos dice para qué educar. Eso es fundamental. En cambio, el plan de estudios, pues es lo que realmente conocemos como la lista de materia, los créditos, las horas, qué materia va antes que otra, la trayectoria incluso que tienes dentro de tu carrera o dentro de la educación básica. Y si te lo digo de forma muy precisa, platicándolo, pudiéramos decir que si la educación fuera un viaje, la parte del currículum sería el propósito, del propósito de tu viaje. Y la parte del plan de estudios es la ruta que vas a seguir dentro de tu viaje. O el itinerario, exacto. Entonces, una está acompañada de la otra, pero al ser tan administrativo el proceso, lo vamos desligando. Entonces, quedamos en claro que el currículum es la filosofía, es el por qué educar y por qué queremos formar. Y el plan de estudios prácticamente es qué estudiar. Wow, es una diferencia muy importante. Y cuéntanos, María Teresa, ¿cómo surge tu inquietud de escribir sobre este tema que publicaste en La Gaceta? Estuve en la reforma que tuvimos de muchos planes de estudios dentro de nuestra universidad hace prácticamente 2 años y que se hizo todo un trabajo con muchos compañeros sobre lo que eran los nuevos planes de estudio. Y me topaba con muchos no tienen esta formación docente y creemos que el plan de estudios es eso. Es redactar un perfil de egreso, es redactar un perfil de ingreso, una malla curricular, una filosofía, un conjunto de valores, pero en la práctica olvidamos el currículo. Si tú contratas un maestro por horas o tienes un maestro de tiempo completo y curiosamente o difícilmente vamos y revisamos el currículum y decimos, a ver, ¿dónde mi materia cumple o circunscribe los valores de la universidad? ¿Y dónde se compagina con la filosofía de la universidad? ¿Y qué nos diferencia, por ejemplo, en ingeniería, de un tecnológico, si nosotros somos la universidad? Si estamos formando ingenieros, ¿cuál es la diferencia de formarlo en una universidad y formularlo en un tecnológico o en una UT? La verdad, la imagen de cómo forma la universidad en ocasiones se nos olvida. ¿Por qué? Porque esta filosofía universitaria tiende más hacia la parte humana, tiende más hacia la generación de valores, la cultura, el vínculo con la sociedad. Y si en el día a día y con los elementos que estamos viviendo actualmente de tiempos muy rápidos y que planeamos muy rápido y que nada más entramos y damos clase, estamos perdiendo gran parte del porqué, del propósito de la universidad. Entonces, un día que estaba escribiendo sobre esto en otra universidad que me invitaron a escribir un capítulo, dije, ¿por qué ellos sí lo están retomando y nosotros no estamos tomándonos el tiempo para hablar sobre esto?
¿sí? Entonces, eso fue como que lo que me incitó. Dije, bueno, vamos a empezar como un elemento de introducción, porque tengo otro que después les voy a mandar, que es como la que sigue a este artículo, donde empezamos a ciertamente visibilizar de nueva cuenta el currículum. O sea, podemos decir que el currículum refleja la intención formativa y el plan de estudios ya son como que las acciones concretas y el caminito que te lleva a... Así es, ajá. Pero en ocasiones, insisto, con la dinámica cotidiana, olvidamos el por qué estoy aquí y simplemente me enfoco a dar mi tema. Exacto, sí. Bueno, hablemos ahora del currículum en sí como mediador. ¿Por qué dices que media lo que se enseña y lo que se aprende en la universidad? Porque es el que nos dice cuáles son los lineamientos que requerimos. Cuando nosotros creamos un currículum y que está vinculado o ligado, en este caso a la universidad, está vinculado a lo que es la universidad, a su filosofía, a su razón de ser, a sus valores, a lo que converge hacia el interior de la misma universidad. Y que esto, independientemente del plan de estudios, todos tendríamos que tener por igual. ¿Sí? Entonces, independientemente de estudios mercadotecnia, economía, psicología, tendría que menguarnos a todo por igual, independientemente de las materias o el plan de estudios. Sí, porque esto responde pues a los contextos que se están viviendo que estamos viviendo en nuestra vida diaria, ya sean los contextos históricos, sociales, económicos y culturales. Así es, incluso los laborales. Esta parte que pues ciertamente nos permea la parte laboral o industrial aquí en lo que es en Saltillo, pues ciertamente está vinculado con el currículum, marca pautas y que independientemente de la materia tienes que tomar en consecuencia o a consideración esto que te están solicitando. ¿Para qué? Para generar mejores estructuras para la solución de problemas dentro de las materias que tú impartes. O sea, es decir, el currículum debe reflejar las necesidades de la sociedad. Así es. En sus tiempos. Y bueno, desde la experiencia de los estudiantes y los maestros, ¿cómo impacta este currículum en su formación? Debiera impactar completamente, pero en ocasiones da la casualidad que nos regimos tanto por el contenido que olvidamos esta parte. Pareciera que en ocasiones solamente damos contenido y queremos llenar al estudiante de conceptos, de fórmulas, de estructuras, pero olvidamos que dentro de las actividades está el trabajo en equipo. Dentro de las actividades tenemos que fomentar este pensamiento crítico. Tenemos que también hacer esta parte filosófica de por qué se está desarrollando el contenido o los conceptos. Entonces es como si lo tuviéramos por separado y no permeáramos dentro de nuestras actividades en la práctica cotidiana esto que nos hace ser universitarios. Bueno, por ejemplo, por ponerte, aunque el plan de estudio esté bien diseñado, sea pertinente, depende mucho de cómo se imparte, ¿no? Y este aspecto tiene 100% que ver con los docentes. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas vamos a pensar que aquí en la universidad habemos muchos maestros de por horas, te dan tu plan de estudios, te dan tu carta descriptiva, que ese es otro término, tu carta descriptiva que tiene los objetivos, que tienen los temas, subtemas, tiene todo, pero nunca te dice, mira, nosotros somos la universidad, nuestra filosofía de ser, de vida es esta. Realmente a veces damos por hecho que ya saben las personas cómo somos, y nos dicen, ponte la camiseta, oye, sí, pero ¿cómo me la pongo si no sé en qué crees, si no sé qué te redirige o qué te dirige actualmente? Eso es el currículum, donde vemos la filosofía, donde vemos los valores, donde vemos eso que nos hace ser, el propósito. Ok. Y por ejemplo, para los estudiantes de nuevo ingreso, dentro de la universidad se imparten a cada principio de semestre los cursos de inducción. Así es. Que es ahí donde a los estudiantes se les da pues la idea de a qué institución están entrando. Ajá. O sea, se les explica, pues no sé, la mascota, las dependencias que pueden apoyarlos en diferentes aspectos a lo largo de su vida estudiantil. ¿Con los maestros también se realiza eso o no? Ahí sí te la debo porque no sé si cada institución o cada facultad o escuela lo haga. Debiera de hacerlo para que por ejemplo, los maestros, sobre todo los de tiempo parcial o por horas, se pusieran esta camiseta y entendieran cómo se funciona la universidad. No desde la parte administrativa, sino en el deber ser sino en la filosofía. O sea, estamos adentrándonos como que hacia el interior del por qué estamos formando. Ok. Sí. Entonces, bueno, pues yo este artículo hice como una invitación de, si no lo conoces, acércate. Claro.
Y en el contexto actual, ¿cuáles son los principales retos del currículum universitario? Yo creo que de los principales es la interdisciplina. ¿Por qué? Porque en ocasiones entendemos como que aunque dentro del currículum estamos viendo el todo de las materias, cuando hablamos de ciertos elementos ya del plan de estudios, se convierte como unidireccional. Entonces, uno es la transdisciplinariedad de las materias o la interdisciplina entre las materias. Otro es el currículum flexible, donde en efecto, a partir de los cambios que se están dando de manera vertiginosa en la actualidad con el uso de la inteligencia artificial, las nuevas formas, las habilidades blandas. Sí, entonces eso va convergiendo y realmente no lo podemos detener. Y de aquí que nos volvamos a sentar a revisar el plan de estudios y a cambiarlo, pues ya nos llevó toda la vida, ¿no? Porque estas reformas son aproximadamente cada 5 años cuando tenemos nuestra primera generación afuera. ¿Para qué? Para poder valorar qué es lo que nos falta y empezar otra vez a rediseñar o reajustar. Sin embargo, si entendemos el currículum como algo transversal, podemos trabajar esta parte, entender esta filosofía y adaptarla a las materias, al programa que ya está previamente establecido, pero menguarlo hacia la parte didáctica o dinámica. Entonces, en efecto, los nuevos currículum van hacia nuevas habilidades blandas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya llegó para quedarse. Sí. Y la forma... lo mejor es aprender a manejarla, tanto los estudiantes como los docentes, como que darle el mejor uso para que sea más eficiente y que realmente pueda, tanto los estudiantes como los docentes, apoyarse en ella y no depender de ella, ¿no? Exacto. Y aquí obviamente te va impactando en nuevos valores que van a tener sentido. Exacto. Y empieza también la ética y empieza la parte de la moral. Sí, que antes decimos, honestidad académica, no plagies. Ok, pero dicen muchos que la inteligencia artificial no es plagio, porque yo genero el prompt. Pero aparte los conocimientos ya están, la experiencia Así ya es. está, o sea, se parte de un lugar para llegar a otro. No es como que la gente vaya a empezar de cero y vaya a inventar todo nuevo. Si todo ya está inventado, más bien el nombrar las herramientas que utilizaste para decir hasta dónde llegaste, ¿no? Así es. Entonces, esa es la invitación, ¿no? De entender qué es el currículum y decir que esto está ajustando y se está ajustando constantemente. Y que aunque mi plan de estudios y aunque mi materia y aunque mi carta descriptiva no lo considere, no está de más tomarlo a consideración. Yo como docente, como el que estoy cerca del estudiante, porque yo lo estoy viendo, no necesito que diga en papel, porque muchas veces dice, es que no lo dice la carta descriptiva. Es que no lo dice el plan de estudios. Bueno, pues podemos hacer ajustes en medida de las consideraciones que se pueda para hacer una mejora. En la educación básica se le llama ajuste razonable. El ajuste razonable con este nuevo sistema o modelo educativo que se está trabajando de la nueva escuela mexicana, que están trabajando de una visión mucho más libre, te dan un plan de estudios general, ¿sí? Te dan un currículum general y de acuerdo a las necesidades sociales que tenga el centro educativo llamado escuela, ¿sí? Es que puede hacer un ajuste razonable. Qué importante eso. Porque sí, los currículums y el plan de estudio debe de estar adaptado a es más, incluso a las necesidades de ese grupo al cual estás impartiendo, ¿no? Así es. Entonces, hay que como muchos estamos en discusión con esta parte de la nueva escuela mexicana, pero trae elementos que nos pudieran ayudar a entender mejor la visión del contexto y entender que el contexto va cambiando y lamentablemente o afortunadamente está cambiando muy, muy rápido. Entonces estamos sí en constante actualización, sí en constante visión, pero cómo hacer que esto no repercuta de forma negativa y realmente verle el beneficio. Porque sí he escuchado muchos que se asustan, ¿no? Es que todos los alumnos trabajan con inteligencia artificial. ¿Y cuál es lo malo? Entonces aquí la cuestión sería qué actividades tengo que diseñar para enseñarlos a que la aprovechen mejor. Y por ejemplo, ¿de qué forma la educación en línea y los modelos híbridos han modificado la forma de concebir el currículum? Porque al final es otro estilo de educación. Así es. Y no sé si se puede utilizar el mismo currículum o qué adaptaciones se están llevando a cabo. Se tendrían que tener adaptaciones, sobre todo, recordemos que el currículum no solamente incluye filosofía, incluye también la cuestión de los valores, perfil de egreso, perfil de ingreso, y tendríamos que hacer el ajuste de esas cuestiones. Porque independientemente, y aunque creamos
tengamos un plan de estudios similar, llevarlo desde la presencialidad y llevarlo desde la virtualidad es totalmente diferente. Sí, tiene muchísimos retos. Sí, claro, se necesitan habilidades diferentes, se requiere atencionalidad de los estudiantes totalmente diferente, incluso se requieren actividades totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque aprenden de una manera totalmente diferente. No es lo mismo el perfil de egreso que debiera tener, a mi consideración, un alumno que surge de un programa virtual a uno presencial. ¿Por qué? Porque se requiere mucho autocontrol y autorregulación. ¿Nos ha pasado que estás en un curso y cuánto dura tu atención? Sí. Sí, ¿y cuánto dura la exposición? Y ves un video y cuánto dura tu atención. Y más ahora que todo es así rapidito y la gente scrolleando todo el tiempo, no les dura la atención, No. pero nada. Entonces requieres habilidades totalmente diferentes. Eso impacta el currículo. Y requieres valores diferentes. Impacta el currículo. Entonces, y tienes perfiles de egresos diferentes. Impacta el currículum porque va a haber habilidades que no podamos desarrollar si yo estoy aquí y mi alumno está, no sé, en Acuña y está tomando un curso virtual. Sí. Entonces el currículum y el plan de estudios es básico. Es como la concepción de cómo va a ser la cátedra durante todo el semestre, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hablar como que el currículum es el máximo y luego el más pequeño es el plan de estudios y luego terminas con malla curricular, que son todas las materias organizadas. Y yo creo que la mínima expresión a la que estamos más acostumbrados es lo que es la carta descriptiva en el caso de la universidad o lo que es en otras instituciones, lo que es el programa o el temario. Entonces, nosotros aquí no tenemos la ventaja de la libertad de cátedra, donde cada semestre yo puedo ir haciendo un ajuste sin perder de vista el perfil de egreso y los objetivos de la materia. Yo puedo reajustar mi temario, decir, sabes que este tema ya está obsoleto. Sobre todo en el tema de la psicología, ¿no? Que todo, bueno, en general en todas las áreas, pero la psicología está muy, no quisiera decirlo de moda, pero todo el tiempo se están dando tips de salud mental. Así es. Y ahorita una cosa que estoy trabajando mucho, yo doy en primer semestre lo que es taller de comunicación y redacción. Estoy trabajando mucho con pensamiento crítico. Y créeme, estoy regresando a la parte de que los alumnos escriban. ¿Por qué? Porque están tanto en lo digital que están perdiendo la parte de las conexiones interneuronales. Entonces, el hecho de que escriban lo apropian de cierta forma y trabajar con ellos la parte del pensamiento crítico. Qué importante y qué valioso eso que estás haciendo, ¿eh? Porque al final saber escribir, saber expresarte, tiempos en que los jóvenes y bueno, y muchos adultos también, o sea, tendemos a querer arreglar todo por WhatsApp, que ni siquiera una llamada podemos contestar, o sea, el hacer a la gente que escriba, que plasme sus pensamientos en papel, digo, es valiosísimo, es una habilidad que se ha ido perdiendo con el tiempo y que es muy importante retomar. Y que hay muchos estudios sobre el área de escribir a mano que nos dicen las ventajas que tiene hacerlo. Y no hacerlo, no te genera los mismos desarrollo interneuronal que escribir a computadora. Trabajar con un cuerpo académico de enfermería que trabaja con adulto mayor. ¿Para qué? Para llevar el pensamiento crítico al adulto mayor. El adulto mayor está muy descuidado en el sentido de que lo ve en redes sociales y no sabe si es real o es inteligencia artificial. ¿Cómo dotarlo de esa habilidad que ya no le desarrolló el plan de estudios porque ya fue hace mucho? Claro. Para que él pueda identificar qué es una información fidedigna y qué no lo es. Sí, muy necesario, ¿eh? Sí, porque parece como que no, pero que sí te llega de tías que te mandan así mensajes que fueron de hace 5 años o cosas que no son verdad. Ajá. Y dices, bueno, chiquita, está empezando a manejar su teléfono, a ver redes sociales. Y sí, la verdad son cosas que se necesitan, porque el pensar que la gente ya no puede aprender, pues digo, hay adultos que son muy truchas para las redes sociales y para el teléfono, ¿no? Y cada vez más personas adultas están viviendo más tiempo. Exacto. Entonces, lamentablemente nos hemos dado cuenta que los hijos, me incluyo, le enseñamos a nuestros papás, a nuestros abuelos redes sociales para que empiecen otra vez a relacionarse. Pero a quién les enseña cómo hacerlo de una manera cuidada o adecuada. Claro. Qué padre, sí. Muy interesante eso, Tere. Y que pues ciertamente pues yo los invitaría, aunque no esté en tu plan de estudios, aunque no esté en tu carta descriptiva, incluye pensamiento crítico. Totalmente. Bueno, para cerrar, doctora, ¿qué mensaje te gustaría compartir con nuestra comunidad universitaria y por qué consideras importante que lean tu artículo publicado en la reciente edición de La Gaceta?
Voy a empezar porque es importante para que se den una idea sobre lo que es el currículum, la importancia de esto y cómo traerlo, cómo buscar estrategias para traerlo en la vida cotidiana si es que eres docente. Si eres padre de familia, bueno, de que te acerques a la institución y preguntes cuál es el currículum, qué le están formando a mi hijo, cuál es esta travesía que va a formar la esencia de la educación misma. No solamente son números, no solamente son conceptos, sino cuáles son los valores, cuál es la esencia de la institución que está presente dentro del currículum y sobre todo esta parte de cómo es el acomodo de mis materias. Por favor, si eres alumno, estudiante, revisa cómo están acomodadas tus materias ahorita que te estás inscribiendo para tu nuevo curso, qué puedes adelantar, qué no puedes adelantar, porque hay veces que no se dan cuenta de qué materias sí pueden adelantar, cuáles no, y se convierte en una dificultad incluso para cuando se quieren ir a estudiar a otra universidad. Claro, qué importante, involúcrate, estudiante, claro, en tu proceso educativo, ¿no? Sí, porque es esencial. Después queremos revalidar materias. ¿Y por qué no me la puedes revalidar? Porque tiene que ver con el plan de estudios. No se llama igual, no tiene el mismo número de créditos, no es el mismo número de horas, y es cuando la parte administrativa cobra sentido. Pues sí, tienes toda la razón. Qué importante eso de involucrarse con el proceso educativo, conocer tu plan de estudios y pues sí, saber hacia dónde vas y qué materias van antes y qué puedes revalidar, qué no, como tú lo dices. Pues muchísimas gracias, doctora María Teresa Rivera Morales, por compartir tu experiencia y tus reflexiones. Muchas gracias por colaborar con La Gaceta. Muchas gracias por la invitación. Y pues te invitamos a consultar este interesante artículo en La Gaceta, a seguir y compartir nuestras publicaciones en redes sociales, en Facebook como Gaceta UADC, en X como @Gaceta UADC, en Instagram como Gaceta_UADC y en TikTok como @Gaceta.UADC. También a compartir y a suscribirte a nuestro podcast en Spotify como La Gaceta UADC Podcast. Cada semana tenemos un episodio nuevo y pues seguirlos invitando a colaborar con nosotros en nuestra publicación, enviándonos artículos y colaboraciones en 2 cuartillas, letrarial 12, 2 fotos o imágenes con buena resolución a la dirección electrónica gacetaguadec@guadec.edu.mx. Gracias a nuestra comunidad universitaria por escuchar La Gaceta FM. Yo soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta. Pasen excelente día. Has escuchado La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para compartir conocimiento y experiencias de nuestra comunidad universitaria. Nos escuchamos en el próximo episodio.